Muy bien, en el siguiente circuito se nos pide hallar B sub x, este voltaje que se encuentra aquí utilizando el teorema de superposición. La idea de este teorema es analizar el circuito para cada una de las fuentes independientes que tenemos individual, apagando las demás, y al final vamos a sumar todas las respuestas que tengamos para lo que buscamos, en este caso B sub x, y de ahí viene el nombre de esto, el teorema de superposición. Entonces, traduciendo eso a una forma más simple, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apagar primero estas dos fuentes y vamos a analizar el circuito. Vamos a hallar B sub x solamente cuando esté encendida esta fuente de 24 voltios. Luego repetimos el proceso ahora apagando estas dos fuentes y dejando solamente esta fuente de corriente, y volvemos a hallar B sub x solamente para esta fuente de corriente y al final para la fuente que nos queda. Al final, estos tres resultados para B sub x los sumamos y eso debe ser el valor que vamos a tener para B sub x. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando apaguemos fuentes de tensión la cambiaremos por un cortocircuito. Pondremos un conductor en lugar de la fuente, y cuando apaguemos una fuente de corriente vamos a cambiarla por un circuito abierto. Entonces vamos a empezar el proceso, vamos a empezar el análisis, primero dejando encendida solamente esta fuente de tensión. Bien, como dijimos anteriormente, empezamos nuestro análisis apagando la fuente de acá y la fuente de acá, y solo vamos a dejar esta fuente de tensión acá. De nuevo, cuando quitamos la fuente de corriente la cambiamos por un circuito abierto, y cuando cambiamos la fuente de tensión lo cambiamos por un conductor. Entonces, vamos a ver, este circuito es fácil de analizar, queremos hallar B sub x, y lo primero que vamos a hacer es hallar la resistencia equivalente de estas dos resistencias que se encuentran en paralelo. Entonces, vamos a ver, resistencia equivalente de esas dos es sencillo. Si es en paralelo y solamente son dos resistores, entonces aquí vamos a tener la multiplicación arriba y la suma debajo. Si hacemos esa operación, esa resistencia equivalente será igual a 18 ohmios, y entonces este circuito podemos reemplazarlo por un circuito que solamente tendrá tres resistores en serie, este de 10 ohmios, este de 20 ohmios y el equivalente en paralelo de estos dos resistores. Entonces ese circuito se va a ver de la siguiente manera. Muy bien, una vez tenemos el circuito redibujado, cambiando esta combinación en paralelo de resistencia por su equivalente en paralelo, entonces para hallar B sub x', que es lo que estamos buscando, pues simplemente lo podemos hacer como un divisor de tensión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos acá divisor de tensión. ¿Y qué vamos a hacer? Si yo quiero saber la tensión en esa resistencia, vamos a ver a qué va a ser igual según el divisor de tensión. Yo tengo que B sub x' es igual al voltaje de alimentación, que son 24 voltios, y eso va a estar multiplicado por una fracción. Vamos a ver qué va a tener. De denominador, esa fracción va a tener la suma de la combinación completa en serie de resistores, es decir, la suma de todas estas resistencias. Pues tendré en el denominador 10 más 20 más 18, entonces lo pongo 10 más 20 más 18, y en el numerador lo que estará es el valor de la resistencia de la cual yo quiero buscar la tensión. Por lo tanto, la resistencia donde se encuentra esta caída de tensión B sub x' es la de 20 ohmios, entonces por lo tanto en el numerador estará 20. Si yo entonces resuelvo esa fracción, yo tendré que para B sub x' yo tendré una caída de tensión de 10 voltios, y entonces ya acabé la primera parte de mi teorema. Ahora me falta analizar el circuito con las otras dos fuentes. Bien, tenemos aquí anotado ya el valor obtenido para B sub x', y seguimos analizando para B sub x', dejando encendida la fuente de corriente y apagando las otras dos, cambiándola por cortocircuito porque son fuentes de tensión. Entonces, lo más sencillo aquí es hacer un análisis nodal. Definimos este nodo de referencia y le ponemos nombre a estos dos nodos, nodo 1 y nodo 2. Este análisis es el más sencillo en este caso. Y entonces vamos a analizarlo. Tenemos que para el nodo 1 vamos a sacar las ecuaciones, vamos a asumir que todas las corrientes salen utilizando la ley de corriente de Kirchhoff, a menos que una fuente de corriente nos indique lo contrario. Entonces, analizando el nodo 1, tenemos una corriente que viene todo este camino hasta el nodo de referencia. Entonces, tensión del nodo de donde sale menos tensión del nodo de donde entra, dividimos entre la resistencia que está en el medio, más, vamos a retomar este camino acá ahora,
tensión del nodo de donde sale, menos tensión del nodo de donde entra, y dividimos entre la resistencia que esté en el medio. Y ahora nos falta esta rama de acá, que no podemos asumir que la corriente sale porque la fuente está indicando que entra. Entonces la ponemos del otro lado del signo de igual, que esa corriente es igual a 2. Entonces vamos a multiplicar todo por 20 para evitarnos trabajar con una ecuación que tenga fracciones. Entonces, ¿qué vamos a tener? Primero vamos a recordar que el voltaje de referencia, el voltaje del nodo 0, es igual a 0. Entonces, 20 entre 10 es igual a 2 y 2 por V1 es igual a 2V1. 20 entre 20 es igual a 1 y 1 por ese numerador es igual al mismo numerador. Entonces tenemos V1 menos V2 y 2 por 20 es igual a 40. Que si arreglamos un poquito esa ecuación, eso va a ser igual a 3V1 menos V2 igual a 40. Ya tenemos la ecuación para nuestro primer nodo. Aquí vamos a señalarla. Vamos a analizar ahora el segundo nodo para hallar la otra ecuación que necesitamos. Tenemos que para el nodo 2 y vamos a hacer lo mismo. Asumimos que toda la corriente sale y empezamos por esta rama de acá. Sale del nodo 2 y entra a tierra y tiene en el medio la resistencia de 45. Entonces V2 menos V0 dividido entre 45. Vamos ahora con esta rama. Sale del nodo 2, entra a tierra, o sea que menos V0 y eso tiene en el medio la resistencia de 30 ohmios. Y ahora vamos a este camino de acá. ¿Qué tenemos? Que sale del nodo 2, entra al nodo 1 y tiene en medio la resistencia de 20 ohmios. Y eso ya es igual a 0. Recordamos que V0 es igual a 0, o sea que lo cancelamos de estos numeradores. Y vamos a multiplicar todo por 180 para evitarnos de nuevo trabajar con fracciones. Bien, al multiplicar todo por 180, esta es la ecuación que nos queda, que podemos arreglarla un poco de la siguiente forma. 9, V1 negativo, y con V2 que vamos a tener 4 y 6 son 10, más 9 son 19, o sea que tenemos 19 V2 acá. Y aquí tenemos nuestra segunda ecuación para el análisis de nodo que estamos haciendo acá. Bien, resolviendo este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, con estas dos ecuaciones que están subrayadas en verde, obtuvimos que el voltaje del nodo 1 son 15.83 y el voltaje del nodo 2 son 7.5. Ahora, lo que queremos hallar es B sub X prima prima. Entonces vamos a ver. B sub X prima prima es el voltaje en esta resistencia que se encuentra entre el nodo 1 y el nodo 2. Por lo tanto, resulta lógico hacer una diferencia de las tensiones de estos dos nodos para hallar la tensión a la cual se encuentra esta resistencia. Entonces, en esa diferencia va a estar positivo el nodo que se encuentre al lado positivo de la tensión que buscamos. Entonces, el lado positivo de B sub X prima prima señala hacia el nodo 1. Por lo tanto, B sub X prima prima será tensión del nodo 1 menos tensión del nodo 2. Entonces, vamos a señalarlo acá. B sub X prima prima será igual a B1 menos B2, y estos valores ya los tenemos. Tenemos acá 15.83 para el nodo 1 menos 7.5 para el nodo 2. Obteniendo ese resultado para B sub X prima prima de 8.33 voltios. Bien, ya notamos el valor para B sub X prima prima y vamos a proceder a la última parte de nuestro análisis, donde vamos a añadir la fuente que nos falta de 48 voltios apagando las demás, la de corriente por un circuito abierto y la de tensión por un cortocircuito. Y vamos entonces a hacer el análisis. Este conviene hacerlo por el análisis de las mallas. Entonces vamos a definir dos mallas, una acá y sub 1 y una acá y sub 2. Y vamos a utilizar la ley de las tensiones de Kirchhoff. Entonces vamos empezar. Si analizamos la malla número 1, ¿qué vamos a tener? Tenemos acá 10 por I1, ley de Ohm. Si hacemos acá tenemos 20 por I1, ley de Ohm. Y si lo ponemos acá tenemos 30 por I1 menos I2. ¿Por qué? En esta rama pasan dos corrientes de malla, esta y esta. Entonces vamos a poner positiva en la diferencia de corrientes la corriente de la malla donde nos encontremos, que en este caso es la malla número 1. Por lo tanto, le debo 30 por la corriente, que será I sub 1 menos I sub 2. Ya yo acabé
con esta malla, entonces igual a 0 y vamos a organizar un poquito esta ecuación. Tengo con I1 10 y 20, 40, 10 y 20, 30 y 30 son 60, entonces tengo acá I1 y con I2 tengo menos 30 y eso es igual a 0. Entonces yo tengo mi primera ecuación de malla, aquí está, y voy a proceder a analizar entonces la otra malla que me queda. Tengo que para la malla 2 y hago lo mismo aquí, 30 y una diferencia de corrientes, en este caso I2 es la que estará positiva porque I2 es la corriente de la malla donde yo me encuentro. Vengo acá 45 I2 y vengo acá más 48 y eso es igual a 0. Entonces, ¿qué tendré? Con I1 menos 30 y con I2 30 y 45 son 75. Esto acá es I1 más 75 I2 y este 48 pasa negativo hacia el otro lado. Y tengo ya mi segunda ecuación de malla acá. Estas dos ecuaciones me dan un resultado de I1 de menos 0.4 amperes y para I2 me dan un resultado de menos 0.8 amperes. Ahora, ¿qué yo estoy buscando? Estoy buscando V sub X prima, prima, prima. Entonces yo puedo usar la ley de Ohm porque ya conozco la corriente que pasa por esa resistencia. Entonces, ¿qué tengo? Que V sub X prima, prima, prima. ¿A qué va a ser igual? A la resistencia multiplicada por la corriente que está pasando por aquí. Entonces, esa corriente es I sub 1, que la tomo en el mismo sentido porque esta corriente es la que polarizaría esta resistencia con el positivo acá. Entonces, I sub 1 es igual a menos 0.4 amperes. Obteniendo un resultado así para Vx prima, prima, prima de menos 8 voltios. Una vez he analizado el circuito para las tres fuentes independientes que yo tenía, entonces mi respuesta final, V sub X, va a ser igual a sumar cada una de estas respuestas individuales para cada fuente. Tendré que Vx es igual a Vx prima más Vx prima prima más Vx prima prima prima. Entonces yo sumo todas mis respuestas algebraicamente y tendré el resultado para Vx. Entonces mi Vx' es igual a 10 voltios, mi Vx' es igual a 8.33 voltios y mi Vx' es igual a menos 8 voltios. Entonces yo tendré un resultado para Vx de 10.33 voltios y señalamos que esta es la respuesta final y entonces terminamos así de resolver lo que nos pedían del circuito.